Bueno, muchachos, entonces vamos a verificar el tema de matriz de riesgos en vista de que hay muchos compañeros que tienen dudas respecto a este tema. Como observaron en las diapositivas anteriores, nos damos cuenta que una matriz de riesgos es una herramienta que nos permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes o importantes para la seguridad y salud de los trabajadores cuando se enfrentan como tal a un trabajo en una organización o en una empresa. Tener en cuenta que la matriz de riesgos es una herramienta fundamental y es sumamente fácil de manejar. Entonces ustedes me decían, bueno, profe, pero ¿cómo se diligencia una matriz de riesgos? Entonces, para yo diseñar una matriz de riesgos, ¿qué necesito? Saber a qué empresa se la voy a aplicar. Entonces, lo primero es enfocarme, oiga, voy a trabajar con una empresa, no sé, con un supermercado, o voy a trabajar con un hospital, o voy a trabajar con una ferretería, etcétera. Ahí ya estamos definiendo qué lugar vamos a utilizar para desarrollar nuestra matriz. Entonces, chicos, aquí les tengo el ejemplo de cómo se hace una matriz, cuáles son los datos fundamentales que debe tener como tal una matriz, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la matriz se nos va a dividir en tres secciones. Primero vamos a tener la identificación de riesgos, después vamos a hacer la evaluación del riesgo y como última medida vamos a hacer las medidas de control. Entonces, identificamos los riesgos. Como les dije anteriormente, vamos a seleccionar el lugar donde vamos a ejercer como tal nuestra matriz. Entonces, por ejemplo, yo les voy a decir, voy a seleccionar que voy a hacer la matriz en un hospital. Ok, el hospital es un área muy general para yo decir, voy a aplicar una matriz para todo el hospital. Debo seleccionar un área. Entonces, por ejemplo, en el área, voy a seleccionar el área de, no sé, de urgencias. Ok, tengo el área de urgencias. ¿Qué actividades hago en el área de urgencias? Entonces, una actividad de enfermería. Realizo venopunción. Bien. ¿Qué peligro tengo? Entonces, el peligro, cuando hablamos de peligro, es qué elementos me hacen falta como empleado para no tener un riesgo y que eso no me lleve a una consecuencia. Por ejemplo, entonces, tengo que en el peligro no tengo guardianes. No tengo guardianes o los guardianes están más llenos de su volumen normal. Recuerden que un guardián se debe llenar hasta las 3/4 partes de como tal el producto o el envase. Entonces, peligro, no tengo guardianes. Listo. Riesgo. ¿Qué riesgo puedo tener al no tener guardianes? Entonces puedo tener un riesgo de un no sé, contacto con elemento cortopunzante, pues porque estoy trabajando con agujas en la venopunción. Entonces, ahí tengo em, el riesgo, ¿verdad? Y como consecuencia, si yo tengo mi peligro, que es no tener guardianes o tenerlos muy llenos, mi riesgo es tener el contacto con el elemento cortopunzante, es decir, estoy lleno de agujas. ¿Cuál sería mi consecuencia? Entonces la consecuencia sería pincharme. Y si me pincho, ¿qué me pasa? Puedo adquirir una enfermedad como que en salud, ustedes ya conocen, ¿qué enfermedad puedo tener al pincharme? No sé, un VIH, una hepatitis B, etcétera.
Muy bien, entonces una vez tengamos diligenciada esta parte que fue la que acabamos de hacer, entonces tenemos la identificación del peligro, tenemos definida nuestra área, tenemos definida nuestra actividad, la actividad que va asociada al área de trabajo, el peligro, el riesgo y la consecuencia, nos vamos a dirigir a la probabilidad, a la segunda parte de la matriz. Entonces dentro de la probabilidad voy a tener una clasificación, ¿cierto? Entonces, esa clasificación nos va a medir de una manera baja, media o alta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra como tal un evento si yo estoy expuesta a un riesgo? Por ejemplo, un evento se considera o una probabilidad se considera alta cuando ocurre con mucha regularidad. Asimismo, vamos a tener en cuenta que hay probabilidades de que ocurra un evento muy esporádicamente o nunca, o que haya ocurrido, no sé, una vez al año. Cuando haya ocurrido una vez al año, entonces lo vamos a catalogar en una probabilidad baja, o cuando ocurre, no sé, cada 2 meses, cada 6 meses, cada 8 meses, lo vamos a catalogar como una probabilidad alta. O la consecuencia también la vamos a clasificar, entonces alta si genera una lesión supremamente delicada como una invalidez o una muerte, o baja si es una, no sé, una ocurrencia o una lesión que no genere periodos de días de incapacidad. Entonces, por ejemplo, me deslicé, me caí, sentí que me aporrié o me golpeé un poquito, pero ya, no me fracturé, no tuve un esguince, no tuve un desgarro. Si tengo un esguince, si tengo un desgarro, pues eso sería una consecuencia media. Y si tengo una fractura tal que me lleve a una amputación, pues sería una consecuencia alta. Muy bien, una vez tenga desarrollada esa parte, me voy a ir para la segunda parte de la matriz de riesgos, que es cuando voy a evaluar como tal los riesgos. Y para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a tener unas divisiones, que son una probabilidad y una consecuencia, que es cuando voy a clasificar esa probabilidad y esa consecuencia, que primero las escribí, ahora las voy a clasificar en la parte numérica, aquí es cuando entran las matemáticas en una matriz, y en una parte de colores que la voy a señalizar como un semáforo. ¿Cómo son los semáforos? Verde siga, amarillo es una alerta, que quiere decir vaya disminuyendo o pare, y rojo es definitivamente pare o alerta, ¿cierto? Si yo me paso el semáforo en rojo, ¿qué me pasa? Pues me pueden atropellar, me puedo morir, ¿cierto? Entonces, por eso utilizamos esos colores, verde, amarillo, rojo. Asimismo, le damos esa clasificación, verde es poco probable que ocurra o casi nunca, amarillo, nivel medio, rojo, nivel alto. Bien, entonces vamos a tener dentro de la evaluación de riesgos una probabilidad, una consecuencia y una magnitud del riesgo. ¿Cómo mido la magnitud del riesgo? Es el resultado de la multiplicación de la probabilidad con la consecuencia. Entonces, al medir la probabilidad de la consecuencia, yo puedo tener que me puede dar una probabilidad baja, una probabilidad media o una probabilidad alta. O si no, lo puedo decir de otra manera, un riesgo tolerante, un riesgo crítico y un riesgo muy crítico. También va de acuerdo a la clasificación de colores. Entonces, un riesgo tolerante o un riesgo bajo es lo que clasificamos de 1 a 2. Un riesgo crítico es cuando clasificamos de 2 a 4 o de 3 a 4, básicamente. Y un riesgo muy crítico de 4 para arriba nos puede dar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dependiendo del parámetro que nosotros hayamos determinado. Eso lo decidimos nosotros. Las medidas de control, como les indicaba anteriormente, son las medidas que yo voy a tomar respecto a estos riesgos y a esos factores de peligro y de consecuencias que he tenido. Entonces, ahí en las medidas de control es qué voy a hacer yo si identifico esas cosas en mi empresa. Si yo identifico que en mi hospital, vuelvo al ejercicio que iniciamos, si en mi hospital estoy en el servicio de urgencias, no hay guardianes y los empleados tienen peligro
y riesgo de pincharse y adquirir una enfermedad, ¿qué medida de control voy a tomar? No, que voy a eliminar esa fuente de riesgo, entonces voy a comprar muchos más guardianes. O no, que si no hay guardián, entonces sustituyo esos guardianes por algún envase, una botella o algo en donde yo pueda depositar las agujas. O voy a señalizar en donde puede ir a solicitar ayuda, etcétera. Muy bien, al final vamos a tener nuestra matriz ya lista, ya desarrollada con las clasificaciones que le hemos dado. Entonces, más o menos, esa es la última parte de la matriz. Muchachos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en realizármela. Creo que en este video quedó lo más claro posible. Sin embargo, si siguen vacíos, estoy para ustedes. Que estén muy bien, hasta luego.